Chapter 13. Al perder por segunda ocasión contra Riser Phoenix, Issei entra en una crisis existencial comenzando a llevarse lo mejor de sí. Zenobia, al saber la verdad prohibida, perder el lugar al cual volver y quedar a la deriva, comenzara a cuestionarse sobre el significado de su vida. ¿Qué pasará cuando ambos se encuentren? ¿Mas cuando ambos están siendo manipulados desde las sombras? La vida no había sido nada sencilla para Shidou Irina. Desde muy joven, al mostrar su vocación, su padre no demoró en integrar a su hija a una vida de servicio a la causa del Señor. Esto había acarreado una serie de responsabilidades que impusieron una carga tanto física como mental en ella, entrenamientos intensivos de día y ferviente estudio y dedicación a la palabra del Señor por las noches. El resultado había sido satisfactorio. Actualmente podía darse el lujo de decir que era de las exorcistas más jóvenes de la iglesia cuya fe y empeño en la causa le habían dotado de la bendición de empuñar uno de los fragmentos de la espada Excalibur. Con una mierda, siseaba Agreste que él haga a su lado, estrechando su mirada con fastidio, arreglándose la capucha de su capa. Tenía que empezar a llover. Irina no contestaba al fastidio de su compañera. De hecho, su mirada se encontraba bastante endurecida, sintiendo considerable incomodidad de su tarea actual. Primera vez en su vida que tenía aquel sentir. Hasta ahora se había enorgullecido de sus logros y su posición, de ahí que su personalidad siempre extrovertida demostrase cuando creía ella en su causa, aun cuando ésta la llevaba a ciertos extremos que a otros les había hecho sentir incómodos de solo pensarlo. Pero ahora, con el masivo ruido de las pisadas a su alrededor, con ese desfile a todos sus lados de hombres y mujeres valientes vistiendo túnicas blancas, caminando casi al unísono en dirección a su antiguo hogar, no podía sentir nada menos que inconformidad, desagrado y preocupación. Después de todo, ella misma nunca pensó que llegaría el día en el que emprendiese una cruzada como la de las viejas historias, mucho menos que el objetivo de esta fuese tomar la vida de su amiga, con quien compartió buenos y malos momentos. Sin embargo, no era únicamente la descomunal campaña lo que rebatía su espíritu, sino también la naturaleza casi impersonal y corrupta del mismo lo que trillaba sus nervios. Shidou Irina presentándose, anunciaba ella entrando al salón donde se encontraba el actual arzobispo de Canterbury, el una vez obispo Justin William, una figura que se encontraba sentado vestido con su sotana, de avanzada edad, cuyo cabello y barba ya estaban completamente encanecidos y sobre cuya corona ya no había un solo cabello. Él mismo giraba a mirar en torno a la recién llegada exorcista brindándole una sonrisa amena. Hermana Shidou, bienvenida, por favor tome asiento, indicaba este con su mano un cómodo asiento al lado de la chimenea donde él también estaba ocupado. Lamento haber solicitado su presencia a deshoras y más en la delicada situación que nos compete. Por favor, siéntase libre de beber algo. No se preocupe, arzobispo, por el contrario, me siento honrada de estar en su presencia, señalaba esta con una sonrisa gentil, dándole un sorbo a una taza de té que se encontraba en la mesita de centro, acto que fue correspondido por el arzobispo de igual manera. ¿Para qué soy solicitada?, preguntó esta con toda la buena educación que la situación ameritaba. En respuesta, el gesto del arzobispo se endurecía levemente. Como sabrá, hemos declarado la guerra contra la bruja de nombre Zenobia IV, antigua compañera suya, señaló este haciendo que un tic nervioso escapase de la exorcista de coletas. El cardenal Roduan Gantin señaló que esta era la decisión que teníamos que tomar. Después de todo, ella asesinó a sangre fría al arzobispo y destruyó la Catedral de León junto a un ángel caído. Es evidente el nivel de amenaza que ella representa. La mirada de Irina se endurecía levemente conforme dejaba su taza en la mesa. Ella conocía muy bien esa noticia del crimen atroz cometido por su antigua amiga. Aún no lograba concebir cómo ella había sido capaz de tal monstruosidad. De hecho, no entendía siquiera cómo había hecho lo que les hizo a los padres de Issei. El cardenal Roduan es el que tiene contacto directo con Gabriel Sama, ¿verdad?, preguntó esta con tono apagado y sombrío. Así es, contestaba el ancianado sujeto suspirando. Supongo que ya lo sabrás también, pero este mismo ha solicitado que la hermana Griselda reciba también un castigo por su responsabilidad sobre la joven Zenobia, razón por la cual esta no asistirá en esta campaña. En contraparte, quien irá será el padre Tulio, 7 de corazones de Gabriel Sama. La noticia descolocó momentáneamente a una Irina que pasaba de la introspección a la inconformidad, no pudiendo evitar mostrar la sorpresa y molestia en su rostro. Un momento. ¿Por qué la hermana Griselda tiene que pagar por lo ocurrido?
Entiendo tu inconformidad, hermana, pero así lo ha decidido el concilio, señalaba este interrumpiendo a Irina alzando su mano. Esta es una situación extrema y por lo tanto la burocracia obliga a señalar un culpable cercano mientras que se ajusticia a la joven Shenovia. No es algo que me entusiasme particularmente a mí, pero no pude hacer mucho, inclusive se me obligó a participar en esta campaña de la cual yo no tengo implicación directa alguna más allá del aprecio que siento por la hermana Griselda. Irina apretaba sus puños, eso le parecía particularmente injusto. La hermana Griselda era una devota hija de la iglesia, quien había inculcado en ella mucho de los valores que fortalecían su fe. Es por eso que, si yo pudiese elegir, preferiría que la joven Shenovia fuese capturada y no asesinada. Aquella aseveración hizo que Irina parpadease perpleja mirando a su superior, quien le dedicaba una sonrisa melancólica. No es secreto para nadie que la iglesia ha tenido sus reveses y equivocaciones, eso es porque la iglesia es humana y el humano es imperfecto. Los experimentos, el caso Fred Sellesen, son los más cercanos a ti que pueden definir los errores que hemos cometido. Por eso te llamé, quiero que cooperes conmigo para que todo esto termine con la captura de tu antigua compañera, no su cruel asesinato. Estoy seguro que podemos hacer que redima sus pecados si logramos entender que la llevo a estos extremos. Irina observaba incrédula las palabras amables que le dedicaba el anciano también procediendo a pasarle un informe a la mencionada. Los crímenes de los que se acusó a la joven Shenovia fue la fornicación con un demonio así como conspiración con uno de los líderes de Grigori, actualmente Kokabiel. Si bien sobre la segunda hay algunos detalles que hace falta esclarecer para el saber por qué ella procedió así con él, sobre la primera es la que han hecho más ruido mis otros hermanos, lo cual yo considero particularmente injusto porque se confirmó que ella fue abusada mas no fue consentido. Una jovencita con la fe que ella demostraba no tiene por qué estar pasando por todo esto por ese desafortunado incidente. Si bien el corazón de Irina se reconfortaba escuchando las palabras de su superior, su mirada se ensombrecía aún más mirando en detalle el informe en sus manos, puesto que se detallaba con claridad cómo el artífice de la violentización carnal de su antigua amiga había sido su amigo. Podía sentir mayor desasosiego por la situación. Recordaba con cariño al chico con el que ella compartió sus tardes viendo Super Sentai y otras series similares. Ambos habían perdido muchos días simplemente jugando con sus máscaras y haciendo poses ridículas como los héroes de esas series. Por eso mismo todo atisbo de felicidad se alejaba de ella al recordar a Lisey, que vio después de tantos años, con una mirada endurecida y con un deje depresivo justificado al parecer por la pena que estaba purgando como demonio, apaleado sin el más mínimo reparo por el cretino de Riser Phoenix. Sin embargo, aquello no era lo que más le desilusionaba. Aquella foto del reporte, la mirada viciosa cargada de sed de sangre y de malicia de su antiguo mejor amigo, con su rostro quemado y desfigurado al rojo vivo. Esa era la apariencia del demonio que había abusado de su querida amiga. El informe no detallaba quién había actuado contra el otro primero, pero era evidente que aquella rencilla los había deformado a ambos completamente tanto en cuerpo como en alma. Lo que sí es evidente es que el demonio conocido como Yodo Issei debe ser exterminado de la faz de la tierra, señalaba confidente el anciano. Un ser con un alma tan viciada no debería tener el control de uno de los dragones celestiales, eso sin contar que es el directo responsable de la situación de la joven Shenovia. Estoy de acuerdo, padre, contestó Irina con un tono frío que hizo incluso levantar una ceja al pontífice. Su alma ya está más allá de cualquier redención, su única salvación es la purgación de su ser. Le dolía decir aquellas palabras, pero estaba convencida. No sabía exactamente qué le habían hecho los demonios a su amigo de la infancia, pero lo que sí era evidente era que alguien con esa mirada no podía seguir viviendo. Me alegra que estés de acuerdo conmigo, confesaba el ancianado sujeto sonriendo confidente. La misión oficial es asesinar a Shenovia IV y a Yodo Issei. Sin embargo, te daré algo de potestad sobre parte de los chicos de mi arquidiócesis para que puedas moverte con soltura en la operación. Necesito que me informes de toda información que tengas sobre Shenovia con el fin de que acá entre ambos podamos hacer un plan para recuperar a la chica que conocíamos. Irina miraba con pesadez la mesa donde descansaba la taza y ahora también el informe que antes tenía en sus manos. No sabría qué contarle sobre ella, señalaba ella con languidez. Ella se comportó conmigo como se solía comportar con el resto de la gente de la congregación.
No tienes que entrar en detalles técnicos, querida, contraponía el arzobispo manoteando confidente con una sonrisa, los pequeños detalles del día a día o algunos pensamientos casuales que ella tuviese servirán, necesitamos vislumbrar qué cosas había en su mente antes de llegar a esta crítica situación. Irina asentía en silencio comenzando a manera de informe con Shenovia las de esta con que Elak con detalles de hora y ubicación, el mencionado asentía todo con una sonrisa formal sin hacer ninguna interrupción, claramente interesado en todo lo que la joven exorcista le comentaba, a ojos de este ella estaba cumpliendo voluntariamente con su petición con el fin de salvar a su antigua amiga. Después de todo el nombre de Shidou Irina resonaba en la iglesia por la fuerte devoción de esta a la causa del Señor en cada uno de sus aspectos, incluyendo la capacidad de esparcir la palabra con amor y con cariño y su firme deseo de ayudar a recuperar el camino a quienes lo hubieran perdido. No obstante, no podía estar más equivocado en ese momento sobre las intenciones de la joven exorcista. Horas más tarde esa misma noche, luego de haber terminado su modesta discusión estratégica, el arzobispo había dejado libre a Irina para que ésta se fuese a acostar, permitiéndole a él en la comodidad y privacidad de esa sala de estar destapar una botella de vino. Pocas veces había tenido el tiempo de intercambiar palabras con una jovencita tan devota, aquello hace que mi corazón se regocije, susurraba este para sí mismo vertiendo el líquido rojizo en su copa para luego mediante un botón proceder a generar una conexión visual con otra parte del mundo de un holograma en el centro de la mesa de estar. No demoró en aparecer la figura de un hombre anciano vestido con una sotana negra que acompañaba con un capeló y una birreta ambos de color rojos. Cardenal Roduan, buenas noches, saludaba este con tono afable. Arzobispo, buenas noches, correspondía el saludo una de las grandes cabezas de la iglesia con el mismo toque de solemnidad, no demorando ambos a charlar de manera más casual, deseándose las bendiciones adecuadas y de manera informal hablar de las constantes del día a día. Puedo decir que su llamada es para informar que ya hablo con la joven Irina, señaló este dejando de darle largas al asunto que les competía a ambos esa noche. Así es, arzobispo, debo decir que es tal cual como usted había descrito, una joven preciosa y llena de virtud que representa todo aquello que es bueno en nuestra causa, señalaba el arzobispo sonriente hablando con genuino orgullo de la mencionada exorcista. Puedo entender el interés de Griselda Sama en ella así como el suyo. La sonrisa afable de ambos se mantenía ahí, sin embargo, se había dado un fuerte cambio en la atmósfera de la habitación. No puedo decir que no es una pena el no poder haberla tenido bajo mi tutela directa desde que comenzó a mostrar sus virtuosas habilidades. La vocación y fe de su padre son los correctos, pero la tutoría de un padre de familia no se me hace la adecuada para el correcto desarrollo y guía de una jovencita tan talentosa como ella. Si bien las palabras que mencionaban eran textualmente limpias, el tono sardónico y hasta lleno de morbosidad denotaban las claras intenciones del mencionado cardenal. Es una lástima, bajo mi guía la hubiese iluminado adecuadamente. Estoy seguro que sí, cardenal, correspondía el arzobispo con tono formal. Conocía de los particulares bajos gustos de su superior, pero poco o nada le importaban a él puesto que llevaba su fe de manera impersonal respecto a esta supuesta figura de autoridad. Aún así puedo informar con alegría que ella aceptó colaborar conmigo y mis fuerzas en pos de rescatar a su antigua compañera. Dentro de la compañía estoy seguro que ella es de las pocas que puede dar un combate cuarta y si llega el caso, con Yodo Issei. La sonrisa del cardenal se ensanchaba considerablemente. ¡Excelente!, exclamaba casi eufórico el cardenal extendiendo sus brazos. Me llena de gozo el saber que podemos rescatar a la joven Shenovia de las garras del infierno. Estoy seguro que sí, concedía el arzobispo haciendo una leve avenida, sonriendo sutilmente. Al parecer su superior estaba considerablemente entusiasmado y eso representaba un sustancial aumento en el fondo de su arquidiócesis. Debo decir que al principio creí que todo esto era una pena, confesaba el cardenal comenzando a moverse por su habitación. La corrupción y la caída de la joven Shenovia me habían roto el corazón, no podía creer que tanto potencial se hubiese perdido por una mala decisión. He visto tanto de las enseñanzas del Señor tanto en ella como en la joven Irina, ambas jovencitas sumamente hermosas y llenas de fe. Quizás, de haber estado bajo mi cuidado y crianza la pequeña Shenovia no hubiese caído en tentación, pero me era imposible. Griselda IV siempre estaba al tanto de ella haciendo imposible que pudiese iluminarla con mi sapiencia. Exclamó el ancianado sujeto denotando cierto rencor en su tono, todo el tiempo encima de ella haciendo como si fuesen familia. Respeto su devoción a la causa del Señor y que sea la mano de confianza del arcángel Gabriel, pero no era más que una zorra entrometida jugando a ser madre.
confesó este ya colérico denotando sus verdaderos colores, no obstante al darse cuenta de su arrebato, reincorporándose inmediatamente rehacía su postura de hombre grácil y gentil nuevamente. Una lástima la verdad, su error nos ha llevado a todo esto, por eso ordene su suspensión del servicio activo de la iglesia. Supongo que como brave Saim de Gabriel Sama seguirá actuando bajo sus órdenes, pero por ahora no tiene voz ni voto en la cruzada que se llevará a cabo por recuperar a Durandal. Cuando la hayamos recuperado, me encargaré de que Zenobia recupere la rectitud de su camino bajo mi adecuado y amoroso cuidado. Estoy seguro que iluminada por sus enseñanzas ella retomará el camino, concedía el cardenal no pudiendo importarle menos el asunto. No necesitamos del estorbo de Griselda IV para la formación de tan excepcional talento, sentenció el cardenal en contraste con su lapidaria afirmación, con un tono afable y tranquilo. Por eso espero que las fuerzas de la que nos ayudó a disponer no hagan nada estúpido. Por supuesto que no, correspondió el arzobispo, ordenarle dentro de mi posición que se integraran a la cruzada, que no se utilice fuerza letal contra la joven Zenobia. Espero que sea así, de serlo el Vaticano recompensará adecuadamente su arquidiócesis y bajo la autoridad concebida por Dios mismo se les concederá a estos el perdón de todos sus pecados. Tras ese anuncio que había arrancado una sonrisa de suficiencia al arzobispo, una sonrisa llena de crapulencia se dibujó en el rostro del cardenal. Estas jovencitas de hoy en día, no puedo dejar de contemplar cómo florecen tan rápido y tan majestuosamente, sentenció este antes de cortar la comunicación, dejando en la tranquilidad de la sala al líder de la congregación de Inglaterra contento por el beneficio que le traería a aquella cruzada, quien satisfecho se sosegaba bebiendo tranquilamente el vino que tenía a su disposición, mirando con cierta diversión aquella cruz de roble pulido que se encontraba en la pared de su habitación, resarciendo de manera casi irónica la suntuosidad de la misma, recordándole la irónica relación del hombre con su fe misma, devotos a la causa del Señor y asimismo tan pecadores de la misma manera. Deuslo, si había gente como el cardenal Roduan en la iglesia con tal autoridad era algo, y ya que era temático con la situación actual de la cruzada le pareció una curiosa acotación. Quizás por esa razón aquellas jovencitas de considerable belleza y sensualidad estaban a disposición de sus garras también. Lo que este no sabía es que al otro lado de la habitación una inexpresiva Shidou Irina había sido testigo de toda la conversación. Para ella, luego de lo ocurrido en Kuo, comenzó a comprender que no siempre era menester confiar en las palabras de sus superiores en la iglesia, pero jamás creyó que el grado de corrupción de la misma fuese tan desaforado. Agradecía en ese momento la irreverencia que Keelah le había inculcado de manera indirecta. ¿Estás bien?, le preguntaba Keelah a Irina, si bien su comportamiento se había endurecido desde la misión de ambas en la antigua ciudad donde ella vivía, ahora realmente su expresión era bastante sombría. Casi no había visto nada de la característicamente extrovertida Shidou Irina desde entonces. Lo estoy, no te preocupes, respondía Irina sonriente mirando a su amiga a los ojos tratando de darle confianza, simplemente estoy concentrada en nuestra labor actual, sentenciaba esta de forma contundente nuevamente mirando al frente. Keelah suspiraba por lo bajo mirando a su alrededor, todas aquellas personas y el ruido de sus pisadas que se iba perdiendo de a pocos en la lluvia simplemente hacían más decadente el ambiente. Ella no sentía mayor entusiasmo por su labor actual y de hecho no estaba obligada bajo ninguna razón a estar ahí. Se encontraba en ese lugar en camino de regreso a esa ciudad únicamente porque su potencial de combate había sido considerado por las altas esferas episcopales y por ello le habían contratado como refuerzo externo. Básicamente estaba militando como mercenaria en aquella supuesta gesta divina que le garantizaría no solamente un pago económico a la altura, sino también el perdón del pecado que era su misma existencia. Aquello no le podía importar menos, su único objetivo personal real era evitar que aquella misión rompiese a Shidou Irina como la anterior rompió a su otro potencial interés. Solamente por eso estaba militando en ese lugar. Irina casi se cae al frente rompiendo su máscara de inexpresividad cuando sintió una fuerte palmada en su espalda que le rompió su equilibrio por completo. Está por parte de su compañera. No hagamos caras tan largas, no dejaré que nada raro te vaya a pasar aquí, enana, sentenciaba confidente y con una sonrisa divertida Keelah tratando de animar a su compañera. Cuando esto termine salgamos a tener una noche de chicas, ¿vale?, preguntaba Keelah guiñándole el ojo. Irina, al recuperarse del efusivo gesto de su compañera, parpadeó unas cuantas veces, sonriendo divertida correspondiendo el gesto de Keelah. Claro, exclamó esta divertida alzando ambos puños entusiasmada, eso me alegra. Ahora vamos, finiquito. Keelah, ya sintiendo que las cosas con su amiga irían a mejor,
En parte era así puesto que Irina ahora no se veía tan apesumbrada, no obstante, aún con la confianza que trataba de transmitir ahora, la joven Shidou solamente tenía en mente su objetivo principal: rescatar a Shinobi de las garras del infierno, pero no por ninguna orden de la iglesia ni ninguna causa divina. Aquella horrible demostración de que incluso la iglesia en sí estaba corrupta solamente le había mostrado porque su antigua amiga se había exiliado y había adoptado el título de bruja. Así que se prometió de manera ferviente que llevaría a cabo aquella campaña únicamente por quien fue su mejor amiga, no por nadie más. Y que la cumpliría exitosamente sin importar lo que costase, inclusive si el valor a pagar era la vida de su antiguo mejor amigo. En dirección a donde se estaba dirigiendo la congregación con más de 2000 efectivos, dispuestos a dar su vida por la causa del Señor a varios kilómetros de distancia, un pequeño grupo demoníaco se acomodaba con gestos llenos de incomodidad. No era solo el hecho de que no había ninguna razón del inframundo sobre cómo debían proceder más allá de dejar que los cruzados cumpliesen con su labor y defenderse en caso de que estos quisieran propasarse, nada más, nada menos. No era mucho lo que se podía hacer en un estado total de guerra sobrenatural. Probablemente los pocos humanos restantes del lugar morirían purgados y por ende la ciudad sería reconstruida únicamente por demonios pretendiendo ser simples seres humanos, pero supongo que nada de eso agrada a ustedes, ¿verdad? Preguntaba el líder del pequeño grupo, reunidos dentro de una mansión abandonada donde tiempo atrás se había ocultado el primer enemigo sobrenatural al que Issei se había enfrentado junto a su clan. Muchos de ustedes habrían escogido simplemente huir al hilito a alguna ciudad por acá. Sería estúpido jugarse la vida por un poco de ganado que nadie va a extrañar, sentenciaba este con tono relajado. El demonio de mayor peso político fuera del gran Ajuka Belzebus se encontraba vestido de manera desgarbada con una chaqueta de cuero desgatada y raída la cual usaba sobre su camisa de escuela. Pantalones de color gris ensuciados por el lodo así como unos zapatos de gamuza, pareciendo más un vago que una figura de autoridad. Una sensación que se transmitía con mayor fuerza al estar sentado desgarbadamente en los escalones de la escalera del salón central, a su costado la antigua exorcista y ahora bruja Shinobi, cuyo atuendo de batalla era el regular sin mayores cambios, un poco de delineador negro, así como cierta palidez que había ganado su piel, eran los mayores rasgos físicos a destacar más allá de su vestimenta de combate en cuero, y atrás de ambos chicos, la sofisticada Ekaterina, cruzada de brazo fumando un cigarrillo eléctrico sin mostrar ningún interés en lo que estaba ocurriendo. Pero lamentablemente eso no se va a poder, ya estamos marcados y solo nos queda recibir con los brazos abiertos a nuestros verdugos. Los susurros de los demonios del lugar no denotaban más que el absoluto descontento contra el mocoso que los tenía prisioneros en ese lugar, preparados para morir por mero capricho suyo, como estaba mencionando. Después de todo, tras empezar esta guerra somos los elementos descartables, nadie en el inframundo se va a jugar la vida por ustedes ni por mí, si es que incluso ya se han rendido con los humanos de este lugar, los mismos quienes son Asitri y Rias Gremor y protegieron con tanto esmero. Y yo creo que es exactamente eso lo que más estábamos necesitando. Aquel extraño cambio de tono y de ritmo en las palabras del mocoso llamó la atención de los demonios del lugar, más cuando la mirada de este ganó cierto brillo mientras miraba un punto con particular interés. «Ey tú, el que parece un mocoso de mierda», señalaba Issei con su mano libre a un demonio cuyas vestimentas eran las mismas que las de su escuela. «Yo tengo 16 años», contestaba este firmemente, haciendo que Issei ladease su mirada con fastidio. «No la edad que te dicen que debes tener, tu edad real, imbécil», preguntaba este de nuevo con tono cansino. «Tengo 89 años, señor», contestaba el demonio en cuestión sin ocultar el desdén a la hora de responder. «Bien, mejor», respondía Issei materializando su mano de energía únicamente para gesticular de manera más extrovertida, en este caso aplaudiendo cortamente. «Siguiente pregunta, ¿qué somos nosotros?». Esta vez la pregunta confundió a todos los presentes, quienes se miraron extrañados entre sí. Segundos más tarde, después de titubear considerablemente, uno de quienes estaban más escondidos respondió: «¿Demonios?». «Exacto», contestaba Issei con tono eufórico, señalando al chico aplaudiendo para luego proceder. «Eso lo tenemos claro. Ahora, ¿qué se supone que son los demonios? ¿Por qué somos conocidos en el mundo? Seres sobrenaturales que representamos todo lo que es el mal y todo lo que es malo», contestó otro de los presentes ya más envalentonado. «Correcto, ya vamos agarrando la idea», expresaba entusiasta Issei para luego mirar con desdén a todos los presentes. «Sabiendo que somos eso, ¿por qué un grupo de demonios se tiene que molestar por proteger un puñado de seres humanos en una ciudad hasta hace unos días decadente y literalmente abandonada de la mano de Dios?
Un silencio sepulcral se asentó en la sala donde ninguno de los presentes supo cómo responder. Originalmente era porque los demonios eran una minoría que pasaba inadvertida por la ciudad, limitando su interacción con estos a contratos demoníacos, tratos tontos que no se limitaban a nada a cambio de su alma, la cual ellos entregaban satisfactoriamente por tonterías como el masaje de una caliente adolescente, la comida caliente de un galán de telenovela o simplemente una charla de 2 horas con alguien a quien pretendías que le importabas porque te habías desconectado de la realidad de tal manera que solamente podías hablar de anime con un pobre diablo, nunca mejor dicho. Tras haber dicho eso, el castaño se levantaba de las escaleras para comenzar a caminar alrededor de su audiencia. Éramos escoria que pretendía subsistir por debajo de la superficie usando a los humanos como ganado, tratando de hacer que nuestros queridos clientes racionalizasen lo menos posible que se estaban entregando a una eternidad de tormentos por un placebo momentáneo. Por supuesto, Rías Gremori lo vendía de manera más amable. Después de todo, ella genuinamente sentía aprecio por los mismos sujetos. Es una racionalización bastante hipócrita que con la que sin embargo puedo empatizar. Un niño puede tener de mascota un pollito que eventualmente crecerá para que te lo termines comiendo sin importar el cariño que le tengas, siempre y cuando o desvíes la mirada o tengas la entereza para ver la pierna cocinada de algo a lo que dijiste que querías y darle una buena probada y disfrutar de su carne. Pero ella ya no está aquí, y nosotros ya no somos minoría. Tras terminar su monólogo, Issei se detenía de golpe señalando al mismo demonio al que le había preguntado su edad. «Hey tú. Ven para acá». Le llamaba señalándole para que se acercase, lo cual el sujeto en cuestión hacía con cierta prevención. «¿Qué desea, señor?», preguntó bastante cohibido por la abismal diferencia de poder entre ambos. «Golpéame», ordenó Issei con tanta tranquilidad que el supuesto chico no terminó de asimilar la idea de buenas a primeras. «Disculpe». «Vamos, golpéame», ordenaba Issei nuevamente, dando leves saltos donde se encontraba con cierto entusiasmo, arrancando un cierto atisbo de curiosidad tanto de Zenobia como de Ekaterina. «Anda, no te preocupes, no voy a devolverte el daño que me vayas a hacer, hazlo con confianza». Dubitativo, el demonio comenzó a mirar sus manos. Sabía de muy buena mano lo errático que era el dragón emperador rojo actual como para actuar a la ligera aún con su supuesto permiso. «¿En serio? ¿Sí? No te lo pienses tanto. Hazlo ahora». Dejando salir el rencor que tenía contra el mocoso mascota de Sifech, el demonio en cuestión acertaba un poderoso derechazo contra el rostro de Issei sin cortar su fuerza, lanzándolo 3 metros hacia atrás hasta que se estrellaba con la pared, haciendo que en respuesta Issei se limpiase levemente la sangre que acababa de salir de su labio cortado, sin contener fuerzas. «No está mal, eso me gusta», exclamaba Issei con alevosía, dando un paso tambaleante hacia adelante extendiendo sus brazos. «Vamos. No te contengas, muchacho», ordenaba Issei sarcástico, haciendo que su enemigo procediese a golpearlo de nuevo con un derechazo. No deteniéndose ahí mirando la pasividad de su supuesto líder, lo tomaba de sus hombros para acertar un rodillazo que dejó sin aire al dragón emperador rojo, separándose de para dejarlo respirar. «No está mal, ya estás agarrando la idea, chico», puntuaba Issei dejando salir saliva en grandes cantidades por el golpe a la boca del estómago. «Pero sé que eso no es todo, así que déjalo salir». Sin terminar de dar la orden, una patada con fuerza era acertada debajo de su mentón, haciendo que cayese de espaldas al suelo, donde el demonio, que lo estaba golpeando ahora modestamente eufórico, se abalanzaba sobre él para comenzar a golpear su rostro sin ninguna clase de contención. Los demás se acercaban al lugar de la acción mirando con curiosidad la extraña pelea. Nyodo Issei no parecía querer defenderse de ninguna manera, pese a que por su rostro ya comenzaba a correr su propia sangre. La curiosa escena llamó la atención tanto de Zenobia como de su supuesta sirviente. «Eso es», exclamó Issei divertido tan pronto el tipo que lo estaba golpeando tomaba una pausa para descansar. «¿Acaso no es divertido golpear a un niño incapaz de defenderse?». Con un leve empujón Issei corría al confundido demonio, quien miraba intrigado sus propios puños, con su rostro levemente teñido por la euforia. Rías Gremori decía que nosotros los demonios debíamos vivir por nuestra propia ambición, actuar como se nos diese la gana sin temor a preocuparnos de nada, señalaba volviendo a caminar alrededor de un grupo que ahora lo miraba genuinamente intrigado y no con tanto rencor. Pero eso era una vil patraña. El primer demonio que se atreviese a actuar fuera de las reglas era cazado y destruido. Como se supone que podemos hacer lo que nos venga en ganas si estamos regidos a unas putas normas? El hecho de que ustedes estén acá es prueba de eso. Éramos esclavos de un lamentable sistema hasta ahora.
Tras hacer una leve pausa, el castaño se acercaba a una mesa donde en esta se encontraba una bebida de color caramelo, rompiendo el pico de la botella de esta procedía a verter el contenido de la misma en su boca, dejando que bajase hasta su estómago sin ningún movimiento de su garganta. Dios está muerto. Pero puedo decirles con toda seguridad que siempre nos odio, retomaba el castaño luego de su estrafalaria pausa para hidratarse, no solamente me refiero al hecho de ser todo lo contrario a lo que él representaba y que por eso mismo ahora un grupo de sus queridos fanáticos vengan por nuestras cabezas. Dios nos odia a todos sin distinguir edad, sexo, género e inclusive razas, de manera autoritaria señalaba a Zenobia quien cruzada de brazos ladeaba su cabeza levemente. Una de sus hijas más devotas terminó siendo traicionada y abandonada por él, aquella a quien supuestamente dio su gracia, haciéndola una en una generación. Me la folló todas las noches porque el único lugar al que podía pertenecer luego de ser cazada por sus supuestos hermanos era donde estuviese yo. Si a ella le espero eso. ¿Qué nos espera a quienes no fuimos bendecidos por el Padre en el cielo? Por cómo suenas te puedo asegurar que Rainaré estaría orgullosa de ti. Bueno, yo estoy orgullosa de ti, señalaba Rainaré junto a las otras dos mujeres del lugar divertida, sin importar si somos escoria o no, nos toca subyugarnos, sea a los demonios de sangre pura o a una sociedad decadente. Concretaba Issei, viendo como muchas de sus palabras ya comenzaban a llegar a su pequeña audiencia. ¿Qué clase de demonios se supone que somos? La respuesta es: no somos demonios. Somos esclavos. Hasta ahora, la mano de Issei señalaba en dirección a la salida. Estamos a punto de lidiar con una invasión de fanáticos religiosos. Quienes se quieran largar de la ciudad pueden hacerlo sin problemas, indicaba este llamando la atención de todos. Es más, si quieren pueden irse al inframundo y decirle a Sith Lucifer y a todos los demás cómo pretendo quedarme con todo en esta ciudad y cómo pretendo apuñalar su espalda. Total, mi revolución ya ha empezado y no me molesta que este menudo escondite llamado ciudad se vaya al carajo. Pero a quienes se queden conmigo les puedo garantizar que les entregaré la libertad de ser los demonios que siempre debieron ser, de ser los seres atroces que representan el mal, que representa el libre albedrío, y les garantizo que las recompensas por serlo serán grandes y satisfactorias. Apretando su puño, la mirada de Issei se teñía de rojo revelando su evidente sed de sangre. Acompáñenme a hacer arder al mundo y teñirlo de sangre. Finiquito este antes de darse la vuelta e ir en dirección a la salida de la mansión, siendo secundado por Zenobia y Ekaterina quienes avanzaban junto a él. Al salir de la mansión notaron que estaba cayendo una fuerte lluvia sobre la ciudad. Si de por sí ya eres difícil de besar, ¿te dejas hacer eso?, señalaba Zenobia el rostro moreteado del castaño, quien extendiendo su mano a su costado recibía un pañuelo por parte de Ekaterina. Una leve golpiza no puede dejar peor este rostro de lo que ya lo está, contestaba este socarrón casi orgulloso de las cicatrices rojizas que marcaban su apariencia. ¿Qué clima tan agradable tenemos hoy? ¿Cómo están organizados los cruzados?, preguntó Zenobia con tono neutral, haciendo que la ángel caído la mirase interesada. Un grupo grande al norte y otro al oriente, pretenden cercar por los límites y aprovechar el borde de la montaña para abordar toda el área, informaba Ekaterina materializando un pequeño holograma que contenía el mapa general de la zona y unos puntos que marcaban a los invasores que ya se encontraban cerca de entrar a la ciudad. Ya está, las cosas no pueden ser más simples, yo por un lado y tú por el otro, sentenciaba Issei confidente a Zenobia. Parece un buen plan para mí, siseaba Ekaterina con tono jocoso llamando la atención de ambos adolescentes. Los veo luego, me iré a dormir mientras ustedes se divierten. Tú vas con Zenobia, ordenaba Issei a la rubia quien le dedicó una mirada extrañada por tal orden. Tus órdenes son simples, no dejes que nadie le haga nada, puedo cuidarme sola, ¿sabes? Señaló la peli azul algo cohibida. No sabía si sentirse ofendida por creerse subestimada o sentir que aquello era una muestra de preocupación genuina por parte de Issei. Sé que sí, pero prefiero tomar las medidas que sean necesarias para evitar malas sorpresas, confirmaba este mirándola de costado. Estás yendo contra exorcistas, ellos te conocen bastante bien y no sería extraño que tuviesen una o dos sorpresas preparadas para ti. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos las nuestras también, interrumpía Ekaterina extendiendo su mano a Zenobia. Querida, préstame tu pendiente. La antigua exorcista parpadeó unas cuantas veces sorprendida. Aquel pendiente era el que evitaba que ella perdiese el control de su sangre alterada, por lo que entregarlo sería pelear dándole rienda suelta tanto a todo su poder como a sus instintos más salvajes. Y por primera vez podía ver el cambio de color de los ojos de su pareja, como pasaban de su color ambarino a unos completamente negros, y como el pecho de ésta comenzaba a agitarse al sentir como la adrenalina comenzaba a invadir su organismo, haciendo que ésta leve vaho de vapor de su boca con una sonrisa.
Issei querido, necesitaremos un poco de tu sangre, indicaba Ekaterina llamando la atención de ambos adolescentes. La alteración de la sangre de la pequeña Shen-chan es gracias a ti, por lo que una dosis concentrada de tu sangre aumentará su poder, eso podrá ser de ayuda para lo que viene. Shinobi, pese a la euforia que comenzaba a saturarla, no pudo evitar sentir desagrado por el plan de Ekaterina, si bien estaba dispuesta a romper muchos límites y de hecho ya había roto varios, uno de esos no pretendía ser beber sangre humana bajo ningún aspecto. Me parece bien, concluyó este luego de pensarlo, haciendo que un atisbo de la energía que formaba su brazo derecho cortase su muñeca izquierda, dejando correr libre un chorro de sangre extendiéndole esta a su pareja. Ten. Yo no, se negó cohibida la peli azul, aquello de beber sangre no le parecía agradable en ninguna clase de sentido, no obstante se sorprendió que dentro de su euforía y pese a la pesada lluvia que caía, sintió un repicar extraño en su nariz cuando percibió hazlo, no es la primera vez que hago que te lo tragues, buzo Issei divertido arrancándole un gesto desagradado a su pareja, quien al no estar en toda su capacidad racional tomó su brazo con ambas manos para llevar su mano a la herida. Lo que al principio fue una succión débil por la versión de la antigua exorcista a lo que estaba haciendo no demoró en aumentar de intensidad conforme el líquido vital de Issei se vertía en su boca, aumentando radicalmente su euforía, haciendo que su respirar se agitara fuertemente. Increíble deseo, más, mucho más. Exclamaba ella mentalmente abriendo sus ojos que brillaban de deseo sobrenatural, obligando a Issei a retirar el brazo luego de unos segundos por precaución, dejando caer una estela de sangre y de saliva. Vaya, siseo al mirar las marcas de los dientes de Shinobi en estos, así como un área morada en torno a la herida producto de la fuerte succión. Mas sin embargo quedó sorprendido no por esto sino por su compañera en sí. ¡No! Yo no. Exclamó está tratando de negar lo que estuvo haciendo, no obstante la sonrisa viciada en su rostro acompañada por el fuerte sonrojo de la misma denotaban lo mucho que la sangre la había estimulado. Esto no es normal. No está bien. De manera casi animal se vio relamiendo la sangre que había quedado en sus dedos. Supongo que el grado de contaminación suya es mayor de lo que pensaba, analizó Ekaterina llevando la mano a su mentón. No importa. Concluyó alzando sus hombros desinteresada, lo que importa es que definitivamente esto aumentará su poder. Perfecto. Ahora váyanse. Ordenó a las dos mujeres, Ekaterina asintiendo extendiendo sus alas, no obstante antes de que él se pudiese girar para partir Shinobi de manera autoritaria lo agarraba de su chaqueta con fuerza para tirar de él hacia ella y besarlo de manera autoritaria, pareciendo más que se lo estaba tratando de comer que otra cosa. Cuando todo esto termine lo necesito. Exclamó tras separarse tratando de inhalar algo de aire, su corazón bombeaba a 1000 por hora así como su sangre corría a toda velocidad por su ser y era evidente que no estaba pensando con claridad, algo que se denotó con mayor veracidad cuando ésta lo miraba con sus ojos completamente abiertos y dilatados. No obstante, como si recuperase la compostura, lo empujaba levemente para llevar su mano a su boca como si quisiera vomitar. ¿Estás bien?, preguntó Issei con precaución, temía que la idea de Ekaterina hubiese sido contraproducente. Estoy bien, contestó esta ya más centrada, limpiándose la sangre que había quedado en su rostro con el dorso de su traje, es solamente que no sé qué me pasó. Finiquito está aún eufórica, no obstante haciendo acopio de todo su ser para evitar terminar de perder el control, cosa que no pasó puesto que siendo abrazada de manera casi maternal era envuelta por Ekaterina, quien pese a la fuerte lluvia emprendía el vuelo con ella en sus brazos, dejando en ese lugar a un levemente extasiado Issei quien con cierta diversión se llevaba sus dedos a sus labios, sentía un leve picor en ellos debido a la forma en la que fueron abordados. El pequeño Issei quiere divertirse con la indefensa Shen-chan una vez más, ¿no es así?, preguntó Reinare con tono jocoso pegada de espaldas a la espalda de Issei, siendo que ella sabía sobre la repentina idea de Issei respecto a la euforia casi sexual de su compañera. No puedo evitarlo, me lo pone en bandeja de plata, confesaba de manera cínica arreglándose su chaqueta. Debería darte asco lo enfermo que eres. Eso de drogar a tu pareja con tu propia sangre para excitarla es enfermo hasta para mí. ¿De qué coño hablas? Si tú eres yo. Siseo Issei divertido, a punto de continuar esa charla consigo mismo hasta que unos cuantos pasos provenientes del interior de la mansión llamaron su atención obligándole a mirar con cierto desdén en esa dirección para ver cómo salían del lugar unos cuantos demonios residentes. ¿Y bien? ¿Qué nos ofreces, mocoso? ¿Y qué debemos hacer?
Preguntó uno con una apariencia en edad similar a la de él, con tono claramente desafiante que sin embargo no repercutió de manera negativa alguna. Por ahora dejen que Shen y yo nos hagamos cargo del trabajo feo, ustedes encárguense de hipnotizar y llevarse a los humanos a un lugar seguro, respondía este con tono desinteresado, y sobre lo que les daré a cambio, una sutil sonrisa crápula comenzaba a aparecer en el rostro del castaño. Dejémoslo como una sorpresa por ahora, pero les garantizo que les encantará. Primer escuadrón, avancen, se escuchaba una orden por un comunicador, haciendo que unos cuantos pasos rápidos que chapoteaban en medio de aquella lluvia se percibiesen por las calles vacías de la ciudad. Unas cuantas sombras blancas se desplazaban por el lugar a toda velocidad, coordinándose para avanzar a escondidas de los posibles puntos donde pudiese haber una emboscada. ¿Qué tenemos hasta ahora?, preguntó uno de los cruzados, atribuyendo la soledad de las calles al clima actual que ya había hecho que las capas de ellos pesasen considerablemente, haciendo frustrantemente pesada su labor. No hay señal alguna, señor, contestaba otro cruzado a varias cuadras de distancia, no se siente ninguna presencia demoníaca por las cercanías, de hecho las calles están particularmente vacías. ¿Qué horas son? -20:00 p.m., contestaba un tercero verificando el estado de su rifle. Es demasiado temprano como para que toda actividad haya finalizado, no hay tiendas abiertas ni sensación siquiera de que haya gente en estos edificios, concluyó el líder de escuadra molesto. Parece ser que pese a todo quienes están aquí están dispuestos a mostrar resistencia. El objetivo era claro, la eliminación de Yodo Issei, actual Sekiryute, y de Shinobi Cuarta, así como la recuperación del tesoro divino Durandal. La ciudad actual se encontraba en reconstrucción, sumándose esto a la guerra que se había desatado en el inframundo por la declaración de guerra de Cocabiel era aliciente suficiente para suponer que aquel lugar estaría abandonado para la incursión de ellos. La máxima resistencia que encontrarían sería la de unos cuantos demonios rezagados junto a sus objetivos. Tampoco se descartaba la idea de directamente purgar a toda la ciudad. Aquel territorio olvidado de la mano del Señor merecía tal clase de destino, un asentamiento lleno de paganos cuya existencia era una afrenta a los ojos de Dios Padre, mas sin embargo el objetivo principal era imperativo sobre cualquier otra cosa. ¿Alguna señal de los objetivos?, preguntó uno de los cruzados en otra posición. Ninguna, contestaban quienes iban de avanzada, ya casi llegando al área comercial de la ciudad. Aún no hay rastro de los herejes. Deben estar escondidos, señalaba otro sujeto burlón mirando divertido a sus compañeros. Son solamente dos críos jugando a ser adultos, hasta ellos saben que no tienen oportunidad y se ocultan como pueden. No importa, destruiremos toda la ciudad de ser necesario. No hará falta. Si sea una voz femenina atrás de este haciendo que se girase alerta, viendo como una sombra negra se abalanzaba contra él como lo último que vería en su vida, puesto que una enorme hoja se encontraba atravesando de lado a lado su pecho, moviendo firmemente su espada hacia abajo. Shinobi cortaba el cuerpo en dos casi sin sentir la carne y el hueso de su víctima. Capitán. Hemos localizado a la Bru. Escuadra 7. ¿Qué sucede? Escuadra 7. Gritó exaltado uno de los líderes de escuadrón al haber perdido todo contacto con varios de sus compañeros. Ya ha empezado la bruja, ha empezado a atacar. ¿Alguna noticia de Yodo Issei? Parece que no ha entrado en batalla, no se puede descartar la posibilidad de que lo haga también, señalaba otro de los cruzados. Todos se habían puesto en estado de alerta al sentir como la avanzada acababa de desaparecer. Si bien eran un número grande, el territorio era demasiado grande para cubrir sin tener que dispersar demasiado sus números. No obstante, ahora podían concentrarse en el punto donde la avanzada había caído. Por muy poderosa que fuera la portadora actual de la Durandal, poco podría hacer contra centenares de cruzados abalanzándose sobre ella. Shinobi por su parte avanzaba desplazándose entre las sombras. El poder desatado de ella ahora le había dotado de una condición física superior a tal punto que saltando entre los muros de los callejones y apoyándose en las barandas de las escaleras de emergencia o de la carpintería de los edificios, podía trepar los mismos sin sentir cansancio mayor, por lo que se vio pronto saltando entre las cubiertas de las casas y los edificios, rodeando a los enemigos que ya había identificado. Esto es impresionante. Buzaba esta eufórica, realmente creo que puedo acabar con todos ellos yo sola de uno a uno. La sangre de Issei había hecho estragos con su capacidad de razonar, pero en cambio había aumentado sus parámetros físicos desmesuradamente y ahora esos factores hacían que ella no pudiese contener sus ganas de matar a sus antiguos compañeros. Arriba.
Escucho la voz de un grupo de al menos 20 cruzados que la habían visto, haciendo que ella en consecuencia saltase hacia atrás permitiéndose caer de la terraza donde estaba, cubriéndose de los disparos que iban hacia ella con su espada para que al terminar de caer con un solo movimiento de Durandal cortase a todos sus enemigos de un tajo limpio en horizontal, haciendo que los torsos de todos estos cayesen al suelo rápidamente. Llegaban los refuerzos, esta vez no había simples fanáticos con armas de fuego, había algunos individuos que portaban espadas sagradas y probablemente a ojos de ella podía denotar a uno o dos usuarios de Sacred Gears entre sus enemigos. Preparen. Antes de que quien estaba hablando terminase de dar la orden, había sido disparado hacia un muro, siendo destruido por dentro debido a haber sido empalado por la Durandal que había sido arrojada por la exorcista con la potencia de un cañón, lanzándose esta a tremenda velocidad hacia su espada para recuperarla, monstruo. Gritaron los más jóvenes aterrados del poder y la brutalidad de su enemiga quien moviendo la enorme espada como si no fuese nada maniobraba esta artísticamente como si estuviese bailando, terminando su improvisada cata artística con un tajo ascendente que cortaba la cabeza de varios de ellos de un solo tajo con tal poder que el torso de los mismos había estallado derramando sangre por todo el lugar saltando hacia atrás recuperando su distancia. Zenobia finalmente se permitía un momento para detenerse mirando seductora, así como desafiante a sus enemigos. Reía sutilmente la peli azul relamiéndose gustosa sintiéndose particularmente satisfecha de estar parcialmente bañada en sangre. Bienvenidos a mi hogar, los exorcistas y cruzados miraban con sus ojos temblando a su objetivo, aquella que el informe definía como una joven prodigio de 16 años se encontraba ahí con la noche y el viento de fondo resaltando su superioridad. ¿Esa es Zenobia IV? Preguntó uno de los cruzados trémulamente, si no puedo creer que alguien así haya sido una exorcista en el pasado, si sé otro con suma hostilidad, puesto que la sed de sangre en la mirada de su objetivo así como el particular gusto de esta por la brutalidad en su forma de pelear era de lo más alejado a una conducta digna en el campo de batalla. Oh, pero lo fui, respondía esta burlona corriéndose unos cuantos mechones de cabellos de su rostro que se pegaban por la sangre. ¿Puedo preguntar qué hacen en este lugar? Preguntó esta burlona, arrancando un gruñido por parte de sus oponentes. Varios exorcistas llegaban al lugar preparados para pelear también. Hemos venido a purgar tu sucia existencia de la faz de la tierra, anunció uno de ellos señalando autoritariamente la espada que cargaba Zenobia, y a recuperar la espada sagrada Durandal. Es una ofensa para Dios que un ser sucio y corrompido como tú empuñe esa espada con sus sucias manos. Zenobia ladeaba su cabeza mirando con sosiego al grupo que comenzaba a crecer. ¿En serio? Preguntó esta con tono sarcástico, ¿qué extraño hay alguien entre ustedes que pueda portar o siquiera empuñar esta espada? Varios disparos en su dirección fueron la respuesta de los cruzados, haciendo que ella moviéndose a una velocidad abismalmente superior a la de sus enemigos blandiese su espada para con esta esquivar todos los disparos que iban a su dirección. Imposible. Para quienes estaban aún lejos de la zona de la acción el ver como una niña podía empuñar aquella enorme espada y no solo eso, hacerlo de tal manera que podía desviar cualquier disparo contra ella era algo completamente aterrador. Mas cuando ésta con un solo movimiento de mazo cortaba a más de una decena de los suyos dejando en su lugar un rastro de sangre y de miembros desperdigados por todas partes haciendo que el terror poco a poco comenzase a apoderarse de los invasores, porque es algo bastante curioso, continuaba explicando la peli azul luego de saltar considerablemente alto para aterrizar en medio de un grupo de exorcistas quienes le apuntaban con sus armas con terror absoluto. ¿Por qué se supone que es una ofensa para Dios que yo empuñe esta espada si soy la única persona actualmente capaz de hacerlo? Preguntó esta con tono infantil y seductor. ¿No sería en cambio una ofensa que ustedes vengan arbitrariamente a tratar de tomar lo que Dios Padre me concedió a mí? Sucia bruja blasfema. No es blasfemia, contraponía Zenobia apareciendo delante del sujeto que la había insultado en un parpadeo, arrancando el rifle con el que le disparaba para clavárselo en el pecho atravesándolo de lado a lado pese a no tener nada filoso en su punta. Si lo piensan con detalle ustedes han venido arbitrariamente a esta ciudad a tratar de robar el tesoro sagrado que por derecho divino solamente yo puedo empuñar. ¿Acaso están osando desobedecer la voluntad de Dios por mero capricho humano? Cállate perra. Exclamó otro cruzado claramente exaltado, con una espada preparada a cortar a la peli azul limpiamente por la mitad. La voluntad de Dios en la tierra se manifiesta a través de la iglesia. No de una puta barata como tú.
Esta vez sin siquiera usar armas, Shinobi antes de que su enemigo terminase de cerrar la boca metía sus manos dentro de esta para con un movimiento brusco abrir la cabeza por completo dejando caer al sujeto en cuestión de manera despectiva. La iglesia es manejada por humanos que tratan de manipular a los demás usando a Dios como excusa por el interés de unos pocos, señalaba la bruja con sosiego, visto desde afuera ustedes son los verdaderos monstruos que se glorifican matando supuestamente bajo su nombre, pero es imposible, Dios está muerto y siempre lo ha estado. Fue una sola blandida de costado de la exorcista hacía que nuevamente el número de muertos de los cruzados aumentase, el suelo comenzaba a llenarse de cadáveres y la sangre comenzaba a correr libre sin poder ser diluida correctamente por la lluvia que estaba cayendo. ¿Son cruzados, verdad?, preguntaba esta divertida. Venían con carta blanca para cometer toda clase de atrocidades en esta ciudad sin importarles nada, porque el Vaticano les había prometido el perdón de todos sus pecados al llevar mi cabeza y mi espada, girando sobre sí mismo en vertical como si fuese una sierra, cortaba no solamente a una cantidad abrumadora de sus enemigos, sino también el edificio que se encontraba atrás de ellos, haciendo que éste se desplomase inmediatamente. Si lo vemos de esa manera es bastante retorcido. Ustedes son unos simples asesinos desalmados que justifican su hipocresía bajo el nombre de un ser muerto que es usado como excusa por una institución corrompida. Me dan puto asco. Sentenció esta con desdén. Shinobi cuarta ya es suficiente. Una voz más autoritaria hacía eco en medio de la lluvia. Los exorcistas más jóvenes, así como los cruzados más asustados, daban paso a un hombre de mediana edad cuyo rostro de facciones afiladas y endurecidas miraba a la adolescente con sobria determinación. La peli azul reconoció al sujeto en cuestión. Padre Tulio, ¿cuánto tiempo? Sentencio está haciendo una avenida agarrando los bordes de su gabardina, observando curiosa que entre las filas de los enemigos había incluso un Saint Brave. Antes de que abandonase su fe había escuchado que unos cuantos miembros excepcionales de entre todos los pertenecientes a la iglesia estaban siendo ascendidos a ángeles mediante un sistema artificial creado por las esferas celestiales. Ella misma creyó que en algún punto podría ascender a un ángel como el sujeto delante de ella. Al parecer todo había funcionado puesto que su oponente exponía un par de esplendorosas alas blancas que brillaban aún en medio de la lluvia. Veo que ha sido ascendido, felicidades. El sujeto en cuestión miraba con aprehensión a la joven promesa caída, la había visto un par de veces mientras ésta acompañaba a las de Gabriel. La mirada parca y estoica de ella había desaparecido, mostrando ahora una mirada viciosa con una sonrisa mórbida, una hereje embriagada con su propia sed de sangre. Detén esto, hija. Ordenaba este con firmeza pero tratando de sonar confidente. No tienes idea el daño que le has hecho a la hermana Griselda con lo que has hecho. Por primera vez desde su entrada, la sonrisa en el rostro de Shinobi desaparecía, mostrando ahora evidente descontento por lo dicho por su antiguo superior. ¿Por qué debería siquiera importarme lo que esa mujer piense de mí?, preguntó esta con fría alevosía. Porque para ella eras como su hermana menor, no eras como su hija, confesaba este endureciendo su mirada. Haciendo todo esto lo único que hiciste fue romperle el corazón. La mirada de la peli azul se ensombrecía considerablemente, haciendo que el santo ascendido en cuestión pensase que quizás estaba llegando a un buen resultado. No obstante, la sonrisa que se posó en el rostro del adolescente lo descolocó considerablemente. Oh padre. No se puede romper lo que no se tiene. Finiquito esta divertida con tal irreverencia que el padre, apretando sus dientes, desenfundó un mandoble imbuido con energía sagrada preparado para atacar, amenaza que la peli azul parecía no considerar mayormente. Esa mujer simplemente quería criar a una digna portadora de la espada Durandal y lo ha conseguido. Finiquito está finalmente esbozando una postura de combate. No obstante, si bien Shinobi se veía a sí misma como una guerrera superior, la velocidad abrumadora con la que el sujeto había aparecido delante de ella apenas si le había dado tiempo suficiente para bloquear parte del impacto del poderoso espadazo en su contra que la despidió contra una pared como si de un misil se tratase. Quería evitar hacer esto. Pero veo que tu alma está podrida mucho más allá de lo que puede ser salvada. Anunciaba el padre ascendido viéndose superior tras su primer golpe contra su adversaria. Le evitaré a Griselda-sama el disgusto de tener que ejecutarte y lo haré yo mismo en este instante. Saliendo de entre los escombros, Shinobi miraba divertida y retadora a su oponente nada más, limpiándose sangre de la comisura de sus labios. Oh padre, debo decir que mi impresión sobre usted estaba errada, señalaba ella ladeando divertida su espada a sus costados. Las pocas veces que lo vi pensé que era un sujeto demasiado estirado para hacer una
buena broma, aquella declaración alerta al ángel ascendido puesto que con una sola blandida de su espada, Zenobia había arrojado suficiente energía en su dirección para destruir todo en su recorrido apenas dándole tiempo de bloquear buena parte del daño con su propia espada de energía, siendo arrastrado por la potencia de esta. Imposible pensaba este conteniendo la oleada de energía como buenamente podía apretando sus dientes sujetando con una mano la empuñadura de la espada y con la otra sujetando la hoja de energía poniendo todo su peso y su fuerza para evitar ser arrasado como puede usar la espada con tanta facilidad. Sabía que la joven corrompida delante de él había resultado no solamente ser una persona bendecida por tener la capacidad para empuñar esa espada, sino que también su técnica con la misma era una muestra absoluta de la unión entre talento y esfuerzo. Sin embargo, no espero que ella llevase la Durandal a un nivel de control y maestría que lo presionase aún usando sus recién adquiridas habilidades como ser ascendido. Rugiendo poderosamente haciendo acopio de todas sus fuerzas, con un movimiento contundente disipaba la energía cortante que lo estaba aplastando, respirando agitado por el sobreesfuerzo realizado. Vamos padre. No es tiempo para descansar. Alzando su defensa por sobre su cabeza apenas pudo contener el tajo descendente que iba en su dirección, procediendo inmediatamente a responder girando de costado con un ataque de revés, momento en el que la exorcista caída en desgracia al aterrizar al suelo giraba también sobre sí misma preparada para atacar a su enemigo con un ataque ascendente. Los cruzados más jóvenes observaron atónitos como ambos guerreros sobrenaturales peleaban haciendo gala de sus habilidades físicas ridículamente superiores. El miembro reciente del grupo del Arcángel Gabriel hacía gala de una superfuerza y supervelocidad para ondear una espada considerablemente grande como si se tratase de una espada de madera. Por otra parte Zenobia blandía una espada que para su tamaño normalmente sería imposible de maniobrar, no obstante ella como si se tratase de una navaja con cada ataque que intercambiaba de mano dominante dejando su espada al aire para hacer fintas de ataques más elaborados y de la misma manera burlarse de su oponente. Si bien la diferencia era mínima a ojos de todos, esta misma era suficiente para que la batalla se comenzase a inclinar a un lado de la balanza. El 7 de Gabriel dejaba escapar un gruñido cuando un corte apareció en su pierna, producto del bloqueo que había hecho que había sido utilizado por su enemiga empujando la empuñadura de la espada con su mano libre para pasar por encima de su defensa y cortar unos cuantos centímetros de carne no siendo saltaba hacia atrás blandiendo su espada entre carcajadas, haciendo que de esta un nuevo ataque de energía de su espada impactase contra su oponente arrastrándolo contra un edificio usándolo como masa para atravesarlo y hacer que él mismo colapsase sobre su peso sobre él. Padre Tulio. Gritaron aterrados los más inexpertos de los cruzados, ¿cómo es posible que una simple mocosa nos esté barriendo a todos? Poco a poco el temor comenzaba a acrecentarse en las filas sagradas debido al considerable poder de su blanco, los informes hablaban del nivel de amenaza que ella representaba, pero ahí de pie portando su espada orgullosa y desafiante sobre su hombro ninguno de los presentes se sentía seguro de siquiera si saldrían vivos de ese lugar. La pregunta es estúpida, ¿sabes? Señalaba Zenobia con desinterés a la pregunta que habían hecho los asustados soldados, ¿cómo se supone que una pobre imitación de ser divino podría tratar de encarar a una verdadera heredera de la voluntad de Dios? Preguntaba esta con tono burlón, esa es la mayor prueba de que yo tengo la razón. Ustedes son simple escoria. Estrechando su mirada de manera que ésta solamente destilaba odio y desprecio por sus enemigos lleno de pavor el corazón de los mismos. Algunos comenzaron a retroceder asustados puesto que la mirada de la joven guerrera no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones para con ellos una sola blandida de Durandal liberó una ola de energía dorada que al impactar contra sus enemigos barrería con ellos con facilidad aun cuando se trataba de más de un centenar por eso mismo cuando tal ataque explotó hacia el aire sin haber dañado a sus enemigos, no se molestó tanto como si expresó una decepción y un deje cuasi infantil que hacía parecer insignificante el sobreesfuerzo que el sujeto ascendido había hecho no solo para salir del edificio derribado sino también desviar el ataque que acabaría con la vida de sus compañeros. Lástima, y yo que quería que no sufrieran al morir. Siseo está lamentándose alzando su mirada pensativa llevando un dedo a su mentón, pensé no debería pensármelo tanto y simplemente debería matarlos a todos de un solo ataque. Padre Tulio. Se encuentra bien.
Preguntaba uno de los cruzados al sujeto que estaba sucio por el escombro que había caído sobre él, así como dejaba ver unos cuantos de hilos corriendo por su cuerpo respirando agitadamente. Lo estoy, anunciaba este jadeante. La diferencia de poder era abrumadora, él supuestamente sería la carta de triunfo de aquel grupo invasor, las mayores fuerzas celestiales estaban ocupadas en operaciones similares a lo largo del globo tras estallar nuevamente la guerra, por lo que era imposible que más Saint Braves fueran a ese lugar. Al principio lo creía innecesario, una simple mocosa no podía poner en jaque a un ejército entero, pero ahí estaba, ocurriendo en ese momento. Así que este es el poder de una portadora de nacimiento de la espada Durandal, sentenció el Saint Brave con desgano, cerrando sus ojos, suspirando pesadamente. ¿Cómo es que una jovencita tan talentosa pudo terminar de esta manera? Es más simple de lo que parece, padre. De manera arbitraria, apareciendo a unos cuantos centímetros de él, Zenobia le dedicaba una mirada divertida ondeando su cabello desafiante. Simplemente descubrí la verdad que me haría libre. Aquella afirmación extraña al mencionado santo, ¿la verdad que te haría libre? Preguntó este confundido, comenzando a molestarse. ¿Qué clase de afirmación blasfema escuchaste como para haber destruido todo lo que algún día fue importante para ti? Preguntó este iracundo, ya subiendo su tono en cólera. ¿Acaso escuchar que Dios estaba muerto fue suficiente para volverte en el monstruo que eres ahora? Si bien esa se supone que era una verdad que era tabú en la iglesia y algo que no tenía que ser mencionado a las esferas menores de la organización, aquel momento de tensión fue suficiente para que el santo explotase delante de sus subordinados, esperando con esto tocar una fibra en la bruja de la Durandal. No obstante, ésta simplemente lo miraba de soslayo con desprecio. Ay, padre, si solamente me hubiese molestado por la muerte de Dios, ni usted ni yo estaríamos en este lugar, señalaba Zenobia con tono infantil, llevando sus manos a su espalda, ladeándose hacia adelante divertida. La verdad que me hizo libre no era esa, ese simple hecho solamente fue un detonante de todo, un detonante que me demostró que toda mi vida viví bajo los intereses de los demás, manipulada por todos y cada uno de las personas que estaban a mi alrededor, y que aquella manipulación me lo había arrebatado absolutamente todo, y todo eso simplemente por culpa de esta espada. ¿Acaso no es lamentable? El enojo del ángel se acrecentaba. ¿Pero de qué se supone que estás hablando, mocosa malcriada? Como respuesta, alzando una varilla que había quedado de los escombros con su pie, Zenobia tomaba el afilado objeto y lo clavaba firmemente en la mano del cura, arrancando un alarido de dolor de este, así como atrapándolo contra el suelo. Pecar por ignorancia es seguir pecando, padre, no olvide eso, sentenciaba esta con claro desprecio en su voz. Además sé que lo sabe, que la iglesia me arrebató de mis padres únicamente por mi bendición y me utilizó toda mi vida como un arma. Cocabiel me utilizó únicamente por mi poder y mi papel en la iglesia, y todo hombre que he conocido ha tratado de utilizarme únicamente por mi cuerpo. No obstante, ya eso no me molesta, anunciaba esta mirando satisfecha como todos a su alrededor la miraban con pavor, y como su mayor oponente se revolcaba en el piso tratándose liberarse, siendo detenido por un pisotón autoritario por parte de ella. He decidido dos cosas. La primera es que si tengo tantas cosas que los demás envidian y que me quieren arrebatar, pues me divertiré haciendo uso de estas. Después de todo son valiosas de alguna u otra manera, sea mi belleza, sea mi poder o sea mi posición. Antes de poder hacer alguna pregunta, la Durandal se clavaba profusamente dentro del pecho del ser encarnado, cuyos ojos se abrieron a más no poder al ver la masiva espada invadiendo su cuerpo como si este fuese de mantequilla. Su condición de ascendido le impedía morir inmediatamente, haciéndole sentir el agónico dolor de ser atravesado de lado a lado más tiempo. La otra es que evidentemente jamás los perdonaré por haberme convertido en el monstruo que soy, así que yo misma me encargaré de destruir cualquier rastro de la iglesia de la faz de la tierra. Aquella lapidaria y desafiante afirmación dejaba a todos sin habla y sin poder reaccionar aun cuando su líder estaba siendo asesinado en ese momento. Me encargaré de borrar cualquier rastro de esta, sean sus creyentes, sea su estructura o sea sus integrantes, y puedo asegurarle que no me importa en absoluto la clase de abismo en el que caiga con tal de conseguirlo. Total, ya empezó mi descenso al infierno desde el momento en el que fui arrancada de los brazos de mi madre para ser usada como cordero de sacrificio. Terminando de imprimir fuerza en su espada, la resistencia del ser celestial cesaba de manera inmediata. La herida se había abierto más allá de lo que le permitía continuar con vida, y completamente inerte dejó caer su mirada al costado, sentenciando su derrota absoluta. Con pavor los demás presentes miraban a la vencedora, quien les dedicaba una mirada viciosa. Ahora les permitiré morir de manera
No obstante, antes de poder terminar de hablar y desplazarse a continuar su carnicería, notó que sus piernas y parte de su torso estaban amarrados por una cinta dorada que la tenía atrapada contra el cadáver del padre, así como las piedras debajo de este. Maldición. Gruñó está notándose inmovilizada, momento que aprovecharon los cruzados viendo a su enemiga vulnerable a un ataque. El sonido de las armas de ellos hizo eco en el lugar, haciéndole poner su espada delante de ella en áreas vitales. Fuego. Sin mediar municiones, los cruzados abrieron fuego contra la exorcista, quien al verse amarrada se vio obligada a contener los impactos de los disparos, cuya intensidad y fuerza no demoraron en destrozar todo lo que había atrás de ella. La Durandal podía soportar los impactos sin mayor problema, pero no podía cubrir el cuerpo completo de la adolescente, haciendo que parte de los impactos diera en brazos y piernas. Zenobia gruñía con fiereza pese al horrible dolor que estaba sintiendo por los golpes secos de las balas sobre su espada, así como los disparos que habían cortado su piel. De seguir con su condición humana básica, hubiese perdido su resistencia por el daño en su carne, y habría sido acribillada sin poder escapar de ninguna manera. Ahora mismo fortalecida, las balas no penetraban su piel, pero el impacto contra los bordes de su piel la cortaban, y los impactos directos golpeaban furiosamente pese a no poder atravesar. Una victoria que pudo haber sido para los invasores, de no ser por una lluvia de lanzas de luz que impactaron sin clemencia sobre los cruzados al ser emboscados, todas dando en su blanco, limpiamente barriendo a los centenares de guerreros sagrados en una cantidad nimia de tiempo. «Wow, no puedo creer que hayan bajado tanto su defensa». Alzando su mirada al cielo, Zenobia vio bajando, ondeando sus enormes alas negras, a Ekaterina, cuya apariencia se veía parcialmente desgarbada al no ir preparada con indumentaria de combate como si la tenía ella. «En mi vida había asesinado a tantos humanos de un solo ataque, una experiencia refrescante». Jadeando, la antigua exorcista miraba a su alrededor. Ella misma se encontraba sobre una pila de escombros dañada por la lluvia, y alrededor de ella, una cantidad abrumadora de cuerpos humanos sin vida. Las sotanas y las capas blancas se encontraban manchadas de sangre diluyéndose por el agua que iba siendo arrastrada a las alcantarillas. No demoró en examinar su propia condición. Sus brazos y piernas dolían de tal manera que estaba a punto de enloquecer, y no era para menos. Cortes y morados rodeaban sus extremidades, leves hilos de sangre corrían por su ser, uno de ellos de un impacto a un costado de su cabeza. «Impresionante», susurró ella para sí misma. Si bien gran daño había sido hecho por el ataque sorpresa de su asociada, se sorprendió al ver la abrumadora diferencia de poder suyo en comparación con muchos enemigos. Un Saint Brave mismo no había sido mayor rival, y de no haber sido tomada por sorpresa, podía asegurar que con una sola blandida de su espada hubiese deshecho a todos sus enemigos, sin importarle que destruyera media ciudad de por medio. Pronto se vio encantada por la idea, haciendo que por un momento dejase de contemplar todo con ahínco, empezando a sisear de a pocos, haciendo que Ekaterina la mirase intrigada, siseos que no demoraron en convertirse en una genuina carcajada. «Esto es impresionante», exclamaba ella a júbilo vivo, alzando su mirada al cielo, extendiendo sus manos a sus costados a manera de plegaria. «No puedo creer que yo sea esta clase de monstruo». Una sonrisa de soslayo esbozaba Ekaterina sobre una terraza, mirando a la joven exorcista en desgracia. Realmente se veía disfrutando de la carnicería que se acababa de cometer. Le parecía impresionante el nivel al que se había roto esta mentalmente luego de la serie de desgracias que la habían sucedido hasta ahora, pero se sentía satisfecha con el resultado. Era como aquella vez hacía tantos años donde su más fiel guerrero y devoto servidor se había roto al haber destruido todo lo que para él fue importante, al igual que lo había hecho ella. Y eso hinchaba su pecho de orgullo. ¿Realmente tal atrocidad pudo salir del vientre de Chiara Rizzo? Se preguntó a sí misma sin poder contener la risa, agachándose hacia adelante. No obstante, sus ojos mostraban absoluta consternación. ¿Cómo es que las enseñanzas de Griselda IV pudieron terminar en manos de tal clase de monstruo? Tras un largo tiempo de júbilo por parte de la peli azul, poco a poco su pecho comenzaba a estabilizarse, así como su euforia se reducía paulatinamente, permitiéndole respirar más adecuadamente hasta que liberaba un amplio suspiro, siendo este acompañado por el ruido de la lluvia incesante cayendo a su alrededor. Momento que aprovechaba el ángel caído para volar hacia donde se encontraba ella. «¿Cuántos más quedan?», preguntó Zenobia volviendo a su comportamiento de siempre.
empuñando su espada con fiereza pese a su actual estoicismo. El otro grupo se debe encontrar en dirección a la mansión abandonada donde se quedó Issei-kun y su grupo de demonios, señalaba esta sosegada. Vamos, ordenó la peli azul preparada para ir en dirección a donde su compañero, conociendo el poder y la brutalidad de este, creería que el asunto había terminado inclusive antes que el de ella. No obstante, de no ser así estaba de ánimos de terminar la pelea aprovechando la euforia pasiva que la dominaba. Sin embargo, dos personas más tenían otros planes. Parece ser que no podrá ser querida, aún quedan dos chicas duras, anunciaba Ekaterina haciendo que Zenobia enfocase su mirada a las dos figuras que se encontraban de pie delante de la pila de cadáveres mirándola directamente. ¡Qué puto desastre!, sentenciaba Kelag mirando con desdén hacia ambas mujeres, específicamente hacia una Ekaterina que la miraba burlonamente. Unas cuantas palabras de esta bruja y terminas masacrando a diestra y siniestra. Supongo que así de firme era tu feria, Shen-chan, susurró Irina claramente consternada por el dantesco panorama y la falta absoluta de empatía en el rostro de quien fue su mejor amiga. Antaño en la misión a Answich había visto un perfil confundido y humano de esta. Era increíble ver que la misma persona no mostraba ningún rastro de arrepentimiento o siquiera de incomodidad por lo que había hecho. Vaya son ustedes, bufaba Zenobia con desinterés, casi sin importarle en absoluto la presencia de ambas quienes podían considerarse genuinas amenazas contra ella. ¿Han venido también por mi espada? Me pagan por ello, sentenciaba desafiante Kelag sacando de entre su abrigo una extraña espada de diseño estrafalario que no parecía tener una forma firme y más bien parecía la pata arrancada de una araña gigante vista desde lejos. Dentro de lo personal, solamente puedo decir que es una pena ver a alguien que era tan pura y prometedora como tú reducida a esto. Tanto Zenobia como Kelag se miraban desafiante entre ambas. La bruja del caos tenía conocimiento del poder bruto de su antigua compañera, pero Zenobia por su parte no tenía conocimiento de las habilidades especiales de la mujer de cabello negro más allá de su aparente control del fuego. Aquella espada era algo que nunca antes había visto. La voz de Irina llamaba la atención de ambas, mientras que la exorcista de coletas daba unos cuantos pasos hacia adelante. Yo no quiero pelear contigo, Shen-chan, y no lo haré por arrebatarte la espada que tienes en tus manos. ¿Irina? Preguntó extrañada Kelag. Su compañera convertía su espada en una katana, señal de que iba a pelear con todo su abanico de habilidades. Me he enterado de ciertas cosas y entiendo cómo te sientes. Todo lo que te ha pasado ha sido injusto, pero, continuaba explicando, está dedicándole una mirada preocupada a la peli azul, quien no torcía su evidente hostilidad fría hacia su compañera. No te dejaré seguir cayendo al abismo, no de esta manera, y te voy a detener como amigas que somos. Zenobia por un momento se vio levemente acomplejada. Nunca espero escuchar tales palabras de nadie proveniente de la iglesia. Sabía que Shidou Irina era una chica dulce, pero por encima de eso era una fanática religiosa absoluta. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Creen que entre ambas pueden ganarme?, preguntó Zenobia liberando de golpe su sed de sangre nuevamente, alertando de la amenaza a ambas exorcistas. Si tengo que vencerte para hacerte recobrar la razón, lo haré. Anunciaba Irina inmutable, empuñando su espada con ambas manos. Te detendré y luego me encargaré de tomar la vida de Yodo Ise y luego de eso haré que vuelvas a ser la misma de siempre. No voy a dejar que sigas sufriendo de esta manera. Zenobia en contraposición se limitó a sonreír mórbidamente, mirando con desdén a sus dos oponentes. Está bien, sentenció esta prepotente ante el desafío de sus dos amigas. Yo por mi parte tallaré en sus carnes la ira del cordero. No hubo ninguna clase más de preámbulo. El piso bajo los pies de las tres estalló y la lluvia se despejó momentáneamente cuando las espadas de las guerreras colisionaban entre sí, dejando ver en las miradas de cada una las claras intenciones que tenían para la batalla, una con el firme objetivo de cumplir con sus obligaciones, otra con el objetivo de salvar a alguien importante y otra con la convicción de destruir todo lo que conocía bajo un mar de llamas. Continuará.